Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que Radio María les ofrece en la última semana de Cuaresma, a cargo del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander. Hola a todos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos de nuevo para continuar con nuestros ejercicios espirituales en esta semana de dolor, en la que, como dijimos ayer, queremos acompañar a Jesús en su camino hacia Jerusalén. Por tanto, peregrinos con Jesús hacia Jerusalén. Ayer nos deteníamos con Jesús en el monte Tabor, donde se transfiguró en frente de sus apóstoles, de Pedro, Santiago y Juan, y reflexionábamos en la importancia de esos momentos de Tabor, de esos momentos de oración, de esos momentos en los que tenemos que aprender a parar y refugiarnos en el Señor para cargar las pilas, cargar las baterías del alma y bajar del monte Tabor y poder continuar nuestra peregrinación por este mundo. Y también, si os acordáis, reflexionábamos en la cruz. Antes de subir al monte Tabor, Jesús les quiso hablar de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La cruz, pues, forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra peregrinación por este mundo, y nuestra cruz es personal e intransferible. Hoy bajamos ya del monte Tabor con Jesús y podemos titular las meditaciones de esta mañana como Aprender a ser pequeños, fe, cruz y humildad. No estamos aquí para escuchar una charla más, una charla catequética o una charla formativa, que podría ser y está muy bien, ni para entretenernos un rato con una reflexión bonita, ni siquiera para aprender ideas nuevas y decir, esto nunca se me había ocurrido, nunca había pensado el Evangelio bajo este cariz. No, estamos aquí para hacer oración. Por tanto, esto es un tiempo sagrado, un tiempo que le regalamos a Dios, un espacio interior para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Y mirad, el tiempo que dedicamos a Dios, el tiempo que dedicamos en la oración, esos momentos en los que en medio de la vorágine de nuestro día aprendemos a parar, es tiempo que el Señor después nos bendice a manos llenas. Es más, después en menos tiempo podremos hacer más cosas. ¿Por qué? Porque iremos con la mirada de Dios para ver las situaciones que nos rodean y también con la fortaleza que nos viene de Dios. Un espacio interior, pues, para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Porque, si somos sinceros, vivimos casi siempre corriendo. Vamos de una cosa a otra, con la cabeza llena de pendientes, de preocupaciones, de noticias, de ruido. Incluso cuando rezamos, seguimos acelerados por dentro. Y así, aunque creamos en Dios, muchas veces no le escuchamos. ¿Y por qué no le escuchamos? Porque no creamos el espacio para que Dios nuestro Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. San Ignacio de Loyola decía que los ejercicios espirituales sirven para ordenar el corazón, para quitar de nosotros todo lo que nos dispersa y poder buscar con libertad la voluntad de Dios. Ahí está, pues, el fruto, el objetivo de una semana de ejercicios espirituales. Ordenando el corazón, encontramos la voluntad de Dios, porque cuando nuestro corazón está desordenado, no encontramos la voluntad de Dios. Lo que encontramos más bien es nuestro capricho, o que se haga nuestro capricho, o que Dios se amolde a lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Es decir, que Dios se adapte a mis tiempos. Por ello, queridos oyentes de Radio María, cuánto bien nos hace unos días de ejercicios espirituales para ordenar el corazón, purificar el corazón, encaminar nuestro corazón, encauzar nuestro corazón para que, experimentando la libertad de los hijos de Dios, pueda optar
siempre y en todo por lo que Dios quiere. Por supuesto que esto no es fácil ni sencillo. Por supuesto que hay momentos en los que la voluntad de Dios nos cuesta. Pero es que a Cristo lo veremos en el Huerto de los Olivos el jueves, en esta oración después de salir del cenáculo. Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios, pues, como el objetivo de nuestra vida, la voluntad de Dios como esa brújula segura en medio de nuestro navegar por este mundo. Y es justamente esto lo que queremos hacer en esta mañana, en esta meditación y en estos ejercicios espirituales. Ordenar el corazón, poner cada cosa en su sitio, callar un poco para escuchar mejor. Por eso os invito, queridos oyentes de Radio María, allí donde cada uno se encuentre, a bajar el ritmo, a hacer silencio y a hacer nuestra composición del lugar como nos invita San Ignacio, a imaginarnos que estamos delante del Señor, que Él nos mira, que nos conoce profundamente, que conoce tu historia, tus cansancios, tus luchas, tus pecados, pero también tus deseos de amarle, tus esfuerzos, tu buena voluntad, tu deseo de ser santo. Y si no, porque estás ahora escuchando esta meditación de unos ejercicios espirituales. ¿Por qué? Pues porque quieres ser santo. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios. ¿Por qué? Porque quieres seguir en todo su santísima voluntad. Y entonces Jesús, que nos conoce muy bien, nos mira con misericordia, nos mira con compasión y se acerca a nosotros y quiere tener un diálogo con nosotros, porque Dios nuestro Señor nos quiere tal como somos. Ante Dios, gracias a Dios, y valga la redundancia, gracias a Dios no tenemos que aparentar nada en un mundo en el que se vive de apariencias, de postureo, para que te tengan en cuenta, para que te valoren, para que te acepten. Con Dios no es así. A Dios ha venido a buscar al que estaba perdido. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Y entonces yo me siento dentro de ese grupo de los cansados, de los que tienen sus luchas, también de los pecadores, pero con unos deseos infinitos, porque tenemos una sed infinita de amar a Dios nuestro Señor. Y desde esta verdad de nuestra vida, hablemos con el Señor, muy despacio, sin prisa. Señor, aquí estoy, háblame, quiero caminar contigo, quiero seguir mi camino hacia Jerusalén, mi peregrinación hacia Jerusalén, para acompañarte en tu pasión, en tu muerte y, por supuesto, en tu resurrección. Hoy vamos pues a seguir acompañando a Jesús en su camino hacia Jerusalén. No vamos a quedarnos en teorías, vamos a caminar como discípulos. Vamos pues de nuevo a la Tierra Santa, bajamos del Monte Tabor, los que habéis peregrinado a Tierra Santa. ¿Os acordáis de esa pequeña carretera de montaña desde la que se baja del Monte Tabor al valle que nos está esperando? La luz de la transfiguración aún resuena en nuestro corazón, las palabras de Pedro: Señor, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti. Pedro se olvida por completo de sí mismo. ¿Y por qué? Porque está en ese momento de Tabor, en ese momento de esa alegría profunda del Espíritu. Pero cuando bajamos del Tabor, ahora comienza el valle, comienza la vida real, comienza el camino duro de la vida. Vamos a recorrer con Jesús el valle del río Jordán, la llanura hasta Jericó, ese desierto pedregoso y finalmente la subida a Jerusalén, donde también nos esperan momentos muy especiales como el del Tabor. Ese camino exterior es imagen de nuestro retiro interior, porque también nosotros pasamos de la luz a la prueba, de la emoción y de los sentimientos a flor de piel a esa fe desnuda,
del entusiasmo que nos comemos el mundo, a la humildad, la sencillez y muchas veces también la frustración en nuestra vida. Por eso os invito a pedir en esta mañana hacer una oración muy sencilla a modo de ejaculatoria. Señor, dame un corazón sencillo, confiado y humilde para seguirte. Vamos ahora a adentrarnos, queridos oyentes de Radio María, en el desarrollo de nuestra meditación de esta mañana. El primer punto para esta meditación lo podemos titular del siguiente modo: la fe que nace de la impotencia, el niño enfermo. Y vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 en adelante. Cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Hasta aquí la lectura del Evangelio de San Mateo, que nos va a acompañar en esta primera meditación. Bajamos del monte, todavía recordamos la luz del Tabor, todavía recordamos ese encuentro tan maravilloso, esa experiencia profunda de la divinidad de Jesús que hemos podido contemplar en el monte Tabor. Pero al llegar al valle todo cambia. Ruido, confusión, discusión, dolor. Un padre corre hacia Jesús, se arrodilla, suplica: Señor, ten compasión de mi hijo. Este padre de familia no pide teorías, pide vida, pide alivio. Es el grito más humano del Evangelio, el grito de quien ama, el grito del que sufre, el grito que todos hemos lanzado alguna vez: Señor, haz algo, por favor. Los discípulos, es verdad que lo habían intentado, pero no pudieron. Los apóstoles fracasan en su intento de hacer el bien. Y esto de algún modo nos consuela, porque a veces pensamos que ser cristiano es sinónimo de ser fuerte, eficaz, perfecto, que todo va a salir bien, que los demonios se van a postrar a nuestros pies. Y no. El discípulo también se siente impotente, el discípulo de Jesús también se siente débil, se siente imperfecto, incluso en algunos momentos siente que no puede más, que no es capaz de llevar a cabo aquello que el Señor le pide o de cumplir la voluntad de Dios. El discípulo de Jesús también se equivoca, también fracasa. Y es que Dios, no lo olvidemos nunca, queridos oyentes de Radio María, Dios no llama a los perfectos, Dios no llama a los santos, Dios no llama a los inmaculados, pero eso sí, al que llama, poco a poco lo va santificando. Al que llama, poco a poco le va ayudando en su lucha contra ese egoísmo, contra esa avaricia, contra esa pereza, contra esa soberbia, contra ese orgullo. Poco a poco el Señor va transformando nuestro corazón y Jesús les dice a los apóstoles: tenéis poca fe. No les dice no tenéis fe, les dice poca. También como nosotros, nuestra fe es pequeña, nuestra fe es intermitente y muchas veces inestable, y también muchas veces, como decíamos en la meditación justamente ayer, muchas veces movida por los sentimientos pasajeros, que vamos al vaivén de los sentimientos, de las circunstancias.
A veces creemos mucho, a veces dudamos, otras veces nos desplomamos por completo ante los problemas y dificultades o porque nos cuesta ver la mano de Dios que está obrando en nuestras vidas. A veces confiamos como Pedro, que empieza a caminar sobre las aguas, pero en cuanto ve las olas, nos hundimos también como él y dudamos. Y Jesús no nos pide heroicidades, solo nos pide una cosa: confiar. Qué importante es entender esto en nuestra vida cristiana. Jesús no nos pide heroicidades, Jesús no nos pide cosas extraordinarias, más bien, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, nos pide más bien hacer de lo ordinario, eso del día a día que muchas veces pasa sin pena ni gloria, hacer de eso ordinario algo extraordinario vivido con amor. Solo nos pide confiar. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, es decir, algo tan pequeño, tan frágil, pero viva. La fe cristiana no es una seguridad psicológica. La fe cristiana es abandono. La fe cristiana es ponerme en manos de Dios, es confiar, saber en quién he puesto mi confianza y estoy seguro. Es decir, Señor, no sé cómo, pero confío en ti. Jesús quizás nos está diciendo en esta meditación de este segundo día de ejercicios espirituales: no te apoyes tanto en ti, no intentes controlarlo todo, déjame espacio a mí, deja más bien que sea yo el que controle tu vida, el que tome el control de tu historia personal, y tú apóyate en mí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Este padre de familia estaba cansado y estaba agobiado porque su hijo estaba enfermo, estaba poseído por un demonio. Y por supuesto que estaba cansado de ver a su hijo así, su vida se le hacía cuesta arriba. Y qué bien se aplican las palabras de Jesús en el Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Todos estamos cansados, todos estamos agobiados. La peregrinación por este mundo muchas veces se nos hace cuesta arriba. Pues venid a mí todos los que estáis así, y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis, y esto es muy importante, descanso para vuestras almas. Mirad, cuando nosotros intentamos controlarlo todo, hay mucho cansancio. Cuando nosotros queremos ser los artífices y protagonistas y perfeccionistas de nuestra historia personal, familiar, profesional, parroquial también, hay mucho desgaste, porque somos muy poca cosa. Sin embargo, cuando lo ponemos todo en manos del Señor, experimentamos ese descanso profundo del alma, que no es apatía ni abandono, es saber que hay alguien, que es Dios, que lleva todos los hilos de mi historia, y entonces yo confío y me abandono en Él. Muchas veces Dios permite nuestra impotencia para que aprendamos a depender de Él. Los apóstoles se encontraron con este fracaso apostólico, porque no pudieron curarlo. Se lo llevan a Jesús, Jesús sí lo cura, y ellos, extrañados, dicen: Señor, ¿pero por qué tú sí has podido y nosotros que hemos estado aquí intentando no hemos podido? Y les dice el Señor: porque esta clase de demonios solo es posible expulsarlos con la oración. Es decir, con el contacto con Dios, con la cercanía con Dios, estando cerca de Él, escuchando su palabra. Mientras creemos que podemos solos y que yo soy el dueño, artífice y señor de mi vida y de mi historia de salvación personal, no dejamos espacio a Dios nuestro Señor. No le dejo espacio porque yo mismo me he divinizado, porque yo mismo soy el dueño y señor. Y si yo mismo soy el dueño y señor, no hay espacio para Dios, pero mirad, no hay espacio para Dios, pero tampoco hay espacio para el prójimo. Al final de este primer punto de nuestra meditación de este segundo día, nos podemos preguntar, en la presencia de Dios, ¿dónde experimento mis límites, mis pecados? ¿Dónde los experimento?
También nos podemos preguntar en esta mañana, ¿qué problema me supera ahora mismo? ¿Qué se me ha ido de las manos y no puedo controlar? Y esto me lleva, pues muchas veces, a la ansiedad y me lleva a estar intranquilo, nervioso, preocupado, a perder la paz. Y también nos podemos preguntar en esta mañana, ¿se lo entrego todo a Dios? ¿O lo mastico solo por dentro? Y yo conmigo, y yo me lo como, y yo lo gestiono. No olvidemos nunca, queridos amigos todos de Radio María, que no somos buenos jueces de nuestra propia causa. Aunque creamos que sí, necesitamos de alguien que nos acompañe. De ahí el acompañamiento espiritual. Y Jesús, que bien sabía de acompañamiento espiritual, porque acompaña a sus apóstoles, porque está a su lado. Los apóstoles fracasan, es verdad, pero Él está a su lado para explicarles, para consolarles también, para llamarles la atención cuando les tiene que llamar la atención. Pero ahí está Él, con esa presencia amorosa, con esa presencia silenciosa, que deja que también ellos lo intenten. ¿Los problemas que tengo se los entrego a Dios o los mastico solo por dentro? Cuidado, como decía San Ignacio en los ejercicios, cuidado con el enemigo de natura humana, que está siempre confundiéndonos y nos confunde muchas veces hacia el pecado y otras nos confunde también hacia el escrúpulo. Tiene muchas maneras de confundirnos y de apartarnos del Señor. De ahí la importancia de ese examen de conciencia. Hemos terminado el primer punto de nuestra meditación, hemos bajado del monte Tabor, nos hemos encontrado con la realidad, porque cuando salimos de la oración, salimos a tocar la realidad de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras parroquias. La oración no nos aleja, al contrario, nos acerca más y mejor a la realidad que nos toca vivir. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerza,
Vamos ahora al segundo punto de nuestra meditación de esta mañana, que podríamos titularlo La cruz que no entendemos, el segundo anuncio. Nos dice el Evangelio de Mateo, después de la curación del hijo de este hombre, que mientras recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Seguimos pues caminando con Jesús y seguimos camino de Jericó. Hemos bajado ya del monte Tabor, hemos presenciado la curación de este lunático que nos dice el Evangelio, de este hombre poseído al que el Señor expulsa ese demonio que tanto daño le hacía y también que tanto daño hacía al padre y a toda la familia. Seguimos caminando, Jesús va adelante, el grupo está más callado, el ambiente es más serio y Jesús vuelve a decir: van a entregarme, me matarán. Y el Evangelio dice: se entristecieron mucho. No podía ser de otro modo, porque la cruz nos entristece. No la entendemos o no alcanzamos a entenderla del todo. Siempre nos parece injusta y, sin embargo, es el camino de Dios. Ayer, en la meditación, justamente decíamos eso, que el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Ahí está el camino de la vida cristiana. Cuando intentamos rehuir de la cruz vuelve a aparecernos por un sitio y por otro. Y por tanto el camino de la vida cristiana está en el camino de la aceptación de nuestra propia cruz, de esa cruz redentora, de esa cruz salvadora, de esa cruz que nos acerca al Señor. ¿Cuántas veces preguntamos ¿por qué a mí? Pero Jesús no explica, Jesús acompaña. La cruz, queridos oyentes de Radio María, nos entiende con la cabeza. Recuerdo un texto del Vía Crucis que rezábamos en el seminario menor, que decía: primero te sufrí con paciencia, hoy te abrazo con amor. Así es tu seguimiento, Jesús. Al principio nos cuesta mucho, pero después no queremos cambiarte por nada. Gracias, Jesús. La cruz se entiende con el corazón, se entiende mirando al crucificado. Allí comprendemos que el dolor, unido al amor, salva. Por ello, amor y dolor son como dos caras de la misma moneda. Y qué bien nos lo enseña el Señor, y justamente lo hablaba con una persona hace poco. Hablaba justamente que Jesucristo nos amó sin que nosotros hiciéramos ningún mérito. Si nosotros estamos esperando a que el otro haga méritos para yo amarle, entonces eso no es amor, eso es egoísmo, que es lo contrario del amor, porque el amor es entrega, el amor es donación, el amor es aceptación, el amor es renuncia, el amor implica también en muchos momentos sacrificio y olvido de sí, y es justamente lo que Jesús nos enseña en la cruz. En este segundo punto de esta meditación nos podemos preguntar, cada uno de nosotros, ¿cómo reacciono ante el sufrimiento? ¿Cómo reacciono ante las enfermedades? ¿Cómo reacciono ante los cambios de planes? ¿Cómo reacciono ante la muerte de un ser querido? ¿Cómo reacciono ante los problemas sociales y mundiales, aquellos que yo no puedo controlar, aquellos que se me escapan? ¿Cómo reacciono? Y otra pregunta que nos podemos hacer también: ¿acepto la cruz o me rebelo constantemente contra ella? Y rebelarme contra la cruz es, en definitiva, rebelarme contra Dios nuestro Señor, porque en el fondo estoy diciendo: Señor, yo no quiero tu plan. Señor, yo no acepto tu plan. Señor, yo quiero que se haga mi plan, que se haga mi proyecto, que se haga lo que yo quiero. Y el Señor nos dice: mírame, que estoy aquí clavado en la cruz. Y por último, nos podemos preguntar también nosotros: ¿cargo mi cruz cada día con Jesús? ¿Cuál es mi actitud ante la cruz?
Son pues 3 preguntas que nos podemos hacer en esta mañana a la luz de esta conversación que Jesús tiene con sus apóstoles camino de Jericó. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a adentrarnos en el tercer punto de nuestra meditación de este día, que podemos titular ¿Qué me falta todavía? Dice el Evangelio de Mateo capítulo 19. Se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y el Evangelio continúa. Después de haber caminado con Jesús por el valle de la impotencia,
después de haber escuchado el anuncio de la cruz, después de haber sido invitados a hacernos pequeños como niños, el Evangelio nos presenta ahora un encuentro profundamente personal. Un hombre joven, dice el texto, se acerca a Jesús. No viene por curiosidad, no viene a ponerle a prueba, no viene a discutir y tampoco viene a pedirle un milagro. Viene con una pregunta que nace de lo hondo de su corazón: maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Es una pregunta seria. Es la pregunta de quien no se conforma, la pregunta de quien, aun viviendo correctamente, presiente que la vida no se agota en cumplir. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven hoy así? Cumplen con su trabajo, cumplen con su familia, cumplen con la ley, cumplen incluso con la religión y sin embargo sienten por dentro una inquietud, un vacío, una sensación de algo que falta. En palabras de San Agustín podemos decirlo: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Este joven no es un pecador público, no es alguien alejado de Dios, es una persona buena, alguien bueno. Y precisamente por eso este Evangelio nos toca tanto a cada uno de nosotros, porque no habla del rechazo explícito de Dios, sino de algo más sutil y más frecuente: una vida correcta, pero no entregada. Y esto nos hace reflexionar: una vida correcta, pero no entregada al amor de Dios nuestro Señor y al prójimo. Una vida correcta, pero en el fondo una vida egoísta, viviendo de modo ególatra para sí mismo. Jesús le responde llevándolo al centro, los mandamientos, y el joven responde con sinceridad: todo eso lo he cumplido, y parece que es verdad porque Jesús no le dijo lo contrario. Y entonces aparece una frase decisiva que Mateo enuncia con sobriedad, pero que San Marcos completa con un detalle conmovedor. Jesús lo miró y lo amó. Antes de pedirle nada, Jesús lo ama. Antes de la exigencia viene la experiencia del amor. Esta es la pedagogía de Dios con nosotros. De la experiencia del amor de Dios brota después la exigencia, porque Dios también, por supuesto, que nos exige y que no nos deja indiferentes y que nos presenta delante de nuestras vidas, nos presenta un horizonte de entrega a su voluntad de anuncio del Evangelio. Antes de pedirle nada, Jesús lo ama. Dios no exige primero para luego amar. Ama primero y desde ahí invita. Y entonces Jesús da un paso más. No le impone una obligación, le propone una posibilidad. Si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, le está diciendo a este joven: si quieres ser santo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Aquí está el núcleo del Evangelio. Jesús no le pide solo que deje cosas. Jesús no le dice que cumpla una normativa y con eso ya se queda tranquilo. Jesús no le pide que deje cosas, Jesús le pide que le siga. Pero para seguirle hay que soltar peso, porque no se puede caminar ligero con el corazón cargado. Cuando uno ve a los peregrinos que hacen el camino de Santiago o el camino lebaniego, que salen desde aquí, desde San Vicente de la Barquera, que es kilómetro 0 del camino lebaniego, cuando miras a todos los peregrinos, ¿cuál es el común denominador de todos? Que van ligeros de equipaje. Nadie, no he visto a ninguno, que vaya arrastrando 2 maletas de 23 kilos para un viaje internacional. Todos van con la mochila, ligeros de equipaje. ¿Por qué? Porque la mochila hay que cargarla. Por tanto, hay que llevar lo que sea estrictamente necesario. El problema del joven no son las riquezas en sí. El problema es la seguridad que ha puesto en ellas. Las riquezas, materiales o interiores, pueden convertirse en un refugio, en un control, en una falsa garantía, y Jesús toca justo ahí, porque el amor siempre toca ese punto vulnerable, no para herir,
sino para liberarnos, porque Dios quiere que lo sigamos siempre con un corazón más libre, más disponible. Y por eso estamos haciendo ejercicios espirituales para ordenar el corazón y ver aquellos apegos materiales, aquellos apegos también internos que muchas veces no estamos dispuestos a entregar. Y entonces los ejercicios espirituales lo que hacen es que van preparando y disponiendo el corazón para que nosotros nos liberemos de todo ello que no es según Dios en nuestras vidas. El joven se va triste. Esa es una de las frases más dolorosas del Evangelio. Se fue triste. No porque Jesús le haya pedido demasiado, sino porque este joven no se atreve a confiar. Prefiere la seguridad conocida antes que la aventura de seguir a Cristo. Prefiere una vida ordenada, cumplidora, antes que una vida entregada. Y aquí el Evangelio deja de ser una historia antigua, porque ese joven, queridos oyentes de Radio María, que estáis haciendo este segundo día de ejercicios espirituales, somos nosotros muchas veces. También nosotros nos acercamos a Jesús, rezamos, le preguntamos, buscamos, pero cuando el Señor toca un apego concreto, cuando señala una renuncia concreta, cuando nos invita a un paso más radical, entonces nos entristecemos porque no estamos dispuestos a entregar esto que Dios me está pidiendo, no para hacerme daño, repito, sino para liberarme, para que yo pueda seguirle con un corazón libre. Y entonces ese corazón libre me permitirá experimentar el amor de Dios nuestro Señor. Si mi vaso está lleno, por más que Dios me lo quiera llenar, Él espera a que yo lo vacíe para entonces llenarlo Él. Pero cuando el Señor toca ese apego concreto, cuando señala una renuncia concreta, cuando nos invita a dar un paso más radical, nos entristecemos. No porque Dios sea duro, sino porque el corazón no está del todo libre. Entonces Jesús pronuncia una de esas frases que nos sacuden. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se quedan desconcertados porque en su mentalidad la riqueza era signo de bendición. Y entonces preguntan angustiados entonces, ¿quién puede salvarse? Es una pregunta que también brota de nosotros. Si incluso los que cumplen, los que se esfuerzan, los que hacen las cosas bien, lo tienen difícil, ¿qué esperanza nos queda? Y Jesús responde con una frase que sostiene nuestra vida cristiana. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahí está la clave. La salvación no depende de nuestra perfección, no depende de nuestro cumplimiento, no depende de ese esfuerzo maniqueo en el cumplimiento de nuestra vida cristiana, no depende de nuestra capacidad de soltarlo todo de golpe, depende de Dios. Pero Dios nos salva sin nuestra libertad. Como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, que siendo conscientes de nuestra libertad, Dios quiere que nosotros hagamos esos actos libres, que le entregamos nuestra vida. Dios no arranca los apegos por la fuerza, los va desatando con paciencia si le dejamos. Este Evangelio no termina con un mandato, sino con una pregunta abierta que Jesús no formula explícitamente, pero que resuena en el corazón de quien escucha. ¿Qué te falta todavía? ¿Qué me falta todavía? No para acusarte, no para humillarte, no para compararte con otros, sino para invitarte a dar un paso más a ti, un paso concreto a ti en tu vida cristiana. Quizás hoy Jesús no te pide venderlo todo, pero sí te pide soltar algo. Un apego, un miedo que condiciona mi existencia, una falsa seguridad en la que yo tengo afincada ahí mi vida, un control excesivo de mi vida, de las personas que me rodean, de la vida parroquial, de la vida eclesial, que no se puede salir de los parámetros que yo creo que son los correctos, y no dejamos al Espíritu Santo que sea el que guíe la Iglesia.
una resistencia interior a algo que me está pidiendo el Señor. Quizás hoy Jesús te mira, por supuesto te ama y te dice con voz baja y llena de cariño y de bondad, como es propia de Dios: confía un poco más, hijo. Déjame entrar ahí, sígueme. Al final de este tercer punto de nuestra meditación, nos podemos preguntar: ¿qué cosas me dan hoy seguridad, pero no libertad? Esta pregunta es muy profunda. ¿Qué cosas me dan hoy seguridad, pero no libertad? Porque algo me puede dar seguridad, pero me está esclavizando. Me está esclavizando y no me permite experimentar la libertad de los hijos de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puedo vivir en una mentira que me da seguridad, pero que me esclaviza, que me entristece cuando Jesús lo toca, que me entristece, que me cuesta soltar para seguirle más de cerca. Prefiero una vida correcta, como la de este joven rico que pasó a la historia como el joven rico, o una vida entregada, una vida auténtica. Si Jesús me pregunta hoy, ¿qué te falta todavía?, ¿qué responderías con sinceridad? Son unas preguntas que nos podemos hacer hoy a lo largo del día, o ya sea esta tarde-noche, en nuestro examen de conciencia. Las preguntas son muy interesantes y muy importantes al final de la meditación, porque nos ayudan a concretar esta contemplación que hemos hecho siguiendo el Evangelio, camino de Jericó, con Jesús y sus apóstoles camino a Jerusalén. Señor Jesús, me acerco a ti como el joven del Evangelio, con mis deseos de vida plena y también con mis miedos. Mírame como tú sabes mirar, con verdad y con amor. Muéstrame que me falta todavía. Dame la gracia de confiar. Enséñame a soltar lo que me ata, para seguirte con un corazón libre, porque sé que contigo no pierdo nada, al contrario, lo gano todo. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para
Concluimos nuestra meditación de esta mañana con unas palabras de San Ignacio. Señor Jesús, quiero caminar contigo cuando no entiendo, cuando me canso, cuando mi fe es pequeña. Hazme sencillo, Señor, hazme humilde, hazme, en definitiva, como un niño. Toma mi vida, dispón de mí. Dame tu amor y tu gracia, Señor, que eso me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí nuestra segunda meditación de esta semana, de estos ejercicios espirituales. Ojalá que estas reflexiones de estas meditaciones nos ayuden a cada uno de nosotros a caminar con Jesús, a tomar conciencia que estamos subiendo a Jerusalén. Y en esta subida a Jerusalén pasan muchas cosas, desde la oración, desde los milagros, desde los encuentros, desde las reflexiones y explicaciones de parábolas que Jesús nos irá dando, desde encuentros maravillosos como el que nos espera mañana en Jericó. De modo que estos ejercicios vayan preparando, disponiendo, caldeando nuestro corazón para la vivencia del Triduo Sacro, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios os bendiga. Así concluye esta meditación del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander, en los ejercicios espirituales de la última semana de Cuaresma en Radio María. Pueden volver a escuchar esta meditación en nuestro podcast.